Bien, entonces, como algunos vieron ayer, o no antier tal vez, les publiqué en esta parte de demostración GC, hay un material que es el que ustedes deberían usar para el informe, que debe ser presentado para máximo 2 estudiantes. Entonces, la fecha de entrega del informe sería, a ver, nosotros tendríamos el examen en Semana Santa, sería como por acá. O sea que lo podemos poner para el domingo 5 de abril. Listo. Sí, máximo 2. Puede ser individual o máximo 2, pero no más de 2. Entonces vamos a poner aquí como en la descripción, ¿dónde está la descripción? Acá. Y aquí vamos a decir fecha de entrega, abril 5 de este año. Y pues van a tener todo el fin de semana. Yo voy a crear aquí como una tarea donde ustedes van a poder subir el archivo del informe. O sea que ya modifique la fecha de entrega, es el 5 de abril. Bueno, entonces les habla del informe. El informe tiene, o el material que les envíe, tiene primero un archivo sobre las consideraciones generales para los informes. Qué secciones debe tener y en qué consiste cada una de esas secciones que va a tener el informe. Y aquí hay pues, algunas observaciones de errores que a veces se encuentran en los informes que entregan. Entonces, les recomiendo primero pues, leer esta parte que es como el formato del informe y las secciones que debe contener. Luego hay una parte donde están 2 archivos de Word que tienen cromatogramas. Entonces los puse en archivos de Word para que ustedes pudieran tomar las imágenes que hay y copiarlas y pegarlas. Bueno, entonces primero les hablo del material que hay, que tiene como título, el nombre del archivo es demostración GC marzo de 2020, que fue básicamente la que se hizo con ustedes. Entonces hay 3 cromatogramas, un cromatograma donde están todos los componentes, o sea, la muestra contenía la mezcla de los 10 alcanos. Y luego un par de corridas adicionales que se hicieron. Entonces recuerdan que aquí habíamos observado que aunque la muestra tenía 10 componentes, solamente salieron 9 picos, considerando pues que el segundo pico o el segundo grupo de picos alrededor de 3 minutos eran todos del examen. Entonces eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picos, aunque eran 10 compuestos. Entonces, digamos, para tratar de establecer un poco la identidad de esos picos, el siguiente análisis se hizo sobre una muestra que tenía únicamente hexano. Entonces, ese fue inyectar solo hexano y como pueden ver, esos 4 picos provienen de ese reactivo. O sea, el reactivo o la botella que está marcada como hexanos nos generó, bajo esas condiciones cromatográficas, 4 picos, que son los que están acá. Entonces, de ahí podemos concluir que estos picos que están alrededor de 3 minutos, todos son del hexano. Y pues el misterio del pico perdido tratábamos de resolverlo adicionando o inyectando al cromatógrafo en las mismas condiciones una muestra que contenía los 2 últimos alcanos, el de 13 carbonos y el de 14 carbonos. Y aquí pueden ver claramente que los picos salen. O sea, sale el de 13 y el de 14. Suponemos pues que primero sale el de 13 y luego el de 14. Y observen que el pico está alrededor de 11 minutos. Y si se devuelven acá el cromatograma, aquí no hay ningún pico a 11, o sea que sí, algo pasó con ese pico, no salió por algún motivo. Cuando está en la mezcla no sale, pero cuando es solamente una muestra de esos 2 últimos, sí sale. Entonces eso da la parte del análisis de resultados. Bien, el programa con el que se corrieron estos 3 cromatogramas está resumido acá, el programa de temperatura. Los demás parámetros son los que ustedes tomaron nota en los formatos que yo les había dado para que se diligenciaran. Entonces aquí están la temperatura, las rampas y cuánto tiempo se estuvo a cada temperatura y cuánto o qué tan rápido se pasó de la temperatura a la siguiente. Esos cromatogramas pues sirven para ese análisis. Sin embargo, si yo quisiera calcular cosas como la resolución, el área de los picos, los factores de retención, digamos que aquí tal vez sería un poco complejo determinar los tiempos de retención, a no ser que tomáramos como la base del pico, a lo que me refiero es a esto. A ver, voy a tratar de hacer un zoom acá. Si quiero, por ejemplo, determinar el tiempo de retención para el pico 1,
sería más o menos 2, y cada linecita de esto es 0.1, sería más o menos 2, no sé, 25, algo así, como por acá. Digamos que los tiempos de retención sí se podrían medir, pero por ejemplo, el ancho del pico, si vamos a medir el ancho del pico en tiempo, es complejo, ¿no? Porque aquí tendríamos que determinar, por ejemplo, si ustedes están usando una hoja impresa o la pantalla, sería medir entre dos marcas de la escala la longitud y luego medir estas pequeñas longitudes y determinar por proporción a qué tiempo equivaldrían, ¿cierto? Digamos que las mediciones del tiempo tal vez podrían sortearse, pero si por ejemplo en este cromatograma quisiéramos medir las alturas, observen que todos los picos están cortados, porque la escala en la que se imprimió este PDF o el reporte del equipo no muestra todos los picos completos. Entonces eso no permite medir las alturas de los picos o determinar hasta dónde suben para determinar cosas como el ancho a media altura. Entonces, viendo eso, pues traté de conseguir los datos para que ustedes pudieran graficarlos, pero pues por toda esta situación, pues en la universidad y el laboratorio están cerrados, o sea que no tenemos acceso al equipo para sacar esa información. Entonces lo que hice fue hacer uso de unos datos que tenía del semestre anterior, que en ese caso a mí sí me enviaron un archivo con los datos, es decir, yo tenía una tabla en la que tenía las intensidades contra los tiempos, o sea que se podía hacer la gráfica. Entonces eso fue lo que yo hice, es decir, estos datos que están como demostración GC septiembre de 2019 fueron obtenidos el semestre anterior. Aquí están las condiciones, está el programa de temperatura y algunas condiciones para que las comparen con las que ustedes vieron pues, en la demostración de hace 2 semanas. Y entonces, esta es solamente una corrida. El primer cromatograma muestra la gráfica de intensidad contra tiempo de esa primera corrida. Esa corrida tiene los 10 compuestos. Y de nuevo observen que pasa lo mismo. Solamente salen 9 picos. Y de nuevo el pico del hexano sale con otros 3 alrededor, que son los isómeros. Entonces, sobre este cromatograma, por ejemplo, sí podríamos hacer mediciones un poco más exactas, ¿no? Por ejemplo, podemos medir las alturas de los picos, de todos los picos, viendo pues el último que salió más grande, ¿cierto? Y en la siguiente hoja lo que hice fue tratar de poner el pico o el cromatograma en las mismas condiciones de la corrida de este semestre. Es decir, aquí en esta hoja, en la hoja siguiente, lo que hice fue simplemente cambiar la escala de esos datos para que tuvieran más o menos las mismas unidades. Sobre todo, traté de que concordaran el ancho del eje horizontal. Es decir, si ustedes arrastran que se pueden probar en el archivo Word, ustedes pueden tomar el cromatograma, darle clic, sostenerlo y ponerlo sobre el otro. Al hacer eso van a ver que las escalas horizontales coinciden, es decir, el 0 queda aquí con el 0 y el 15 con el 15. Y pues ya pueden comparar la posición de los picos. Si observan, casi todos los picos están en la misma posición. Sí, seguramente la muestra sería un poco diferente, pero observen que las posiciones y todo son iguales. Aunque si ustedes comparan las condiciones, los programas de temperatura son ligeramente diferentes. Entonces, esas son cosas que ustedes tendrían que discutir en el informe. Pero de nuevo, el pico último está perdido, ¿no? Sin embargo, pues la sospecha que haría sobre este pico que está como más grande que los demás. Entonces, tal vez sería que no fue que no saliera, sino que tal vez está mezclado con este. Entonces, de nuevo, el análisis cualitativo con solamente los tiempos de retención no es tan exacto. Tendríamos que usar un método adicional como espectrometría de masas o tal vez infrarrojo para dar la identidad inequívoca de ese componente. Entonces, por lo tanto, pues esto lo retenemos. Bien. Lo que hay en ese archivo de ahí en adelante, todas esas gráficas de los picos, lo único que yo hice fue tomar los datos originales, estos que están en azul, y hacer ampliaciones alrededor de cada pico. O sea, hice un zoom, por ejemplo, en el pico número 1, y esto lo queda acá. Entonces, si comparan, por ejemplo, con esto de acá arriba, la intensidad va como hasta 1.500.000 por acá, ¿cierto? Tal vez el pico va un poco más abajo. Entonces, lo que yo hice fue eso. Este pico está hasta 1.400.000 y amplié la escala alrededor de el pico, ¿no? Y así pues hice con todos los demás.
Pues la razón de eso es porque aquí sobre este pico sí se pueden hacer mediciones de altura, del ancho media altura. Es más fácil determinar el tiempo de retención porque sería simplemente ver en este punto, el punto más alto, a qué tiempo ocurre. Puedo medir la altura simplemente trazando una línea base. Entonces, eso les va a permitir a ustedes calcular áreas, alturas, anchos de sus picos. Pero a lo que me refiero en un ejemplo que ya les voy a mostrar es a esto. Por ejemplo, observen este pico. La escala va de 4.5 a 5 minutos en el pico 4. O sea que, si ustedes ven, pues de acá a acá solamente hay medio minuto. Medio minuto. Mientras que si miran el siguiente, la escala va de 5.7 a 6. O sea que desde el punto inicial hasta este punto hay 0,3 minutos. Es decir, que la escala horizontal de este y la escala horizontal de este son diferentes. Y lo mismo pasaría con la escala vertical. Miren que este va como hasta 1.500.000 tal vez por acá. Y este va un poco más abajo. Entonces, las escalas están diferentes entre todos. Por lo tanto, si ustedes van a determinar, por ejemplo, resoluciones, áreas, no sería suficiente con hacer algo como lo que hicimos en el ejercicio en clase, que era medir el ancho en milímetros y la altura también en milímetros y utilizar una formulita para calcular el área. Y el área pues daría en milímetros cuadrados o cosas como esas. No es posible hacerlo de esa forma debido a que las escalas son diferentes. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la equivalencia entre esas unidades de longitud y las unidades absolutas de la gráfica, es decir, tiempo e intensidad. Bueno, entonces, estos son los datos y voy a mostrarles que hay adicionalmente un archivo en PDF donde les describo qué es lo que hay que hacer. Entonces, aquí claramente dice que los cálculos solamente pueden ser realizados sobre los datos que dicen septiembre de 2019. La razón es que en los de 2020 no se pueden ver algunas características que son necesarias para hacer cálculos, ¿no? Hay que calcular varias cosas. Aquí están toda esta lista de cosas que ustedes deberían calcular, ¿sí? La altura equivalente, bueno, algunas cosas. Aquí en esta parte donde está la nota, les muestro cómo calcular el área de un pico, específicamente el pico 1, con la figura que estaba ya en el otro archivo. Entonces, lo que yo hice fue, yo quiero determinar, por ejemplo, la escala horizontal, que es en tiempo, a qué longitud equivale en milímetros. Pero eso solamente es válido para la ampliación que yo tenga. Si yo hago un zoom, yo cambio, entonces la medida va a cambiar. Entonces, lo que yo hice fue tomar esta figura y medir desde 2 hasta 2,25 una longitud con una regla. Eso se puede hacer o sobre la pantalla o imprimir el documento y sobre la hojita pues hacer la medición. Entonces, en mi hoja que yo tenía, lo que yo medí desde 2 hasta 2,25 me dio 166 milímetros. Ustedes pueden obtener un valor diferente. Entonces, con la resta entre estos dos puntos y la longitud que yo obtuve, pues yo tengo una relación. En este caso decidí poner los milímetros arriba y abajo el tiempo porque quería obtener una relación con un número mayor que 1. ¿Sí? Entonces, aquí sería el 166 dividido los dos puntos entre los que yo medí esa distancia, que era desde 2,25 y entre los puntos de la resta. Esta relación me dice que cada 664 milímetros que yo mida corresponden a un minuto. Lo mismo hice sobre la escala vertical. Entonces tomé dos marcas, la de 200.000 y la de 1.400.000. Es decir, puse la regla desde 200.000 hasta 1.400.000 y medí esa longitud. Esa longitud me dio 110 milímetros. Entonces ahora simplemente invertí la relación para que no quedara 110 sobre un número muy grande, ¿no? Quedaría 0,00 algo. Entonces aquí puse la resta mayor arriba y abajo los 110. Y aquí estoy diciendo que cada milímetro de mi regla, en mi escala particular, equivale a 10.990 unidades de intensidad, que son las unidades de acá. Entonces, con esta relación y esta relación, yo ya puedo, cualquier longitud que yo mida en milímetros, pero válido solamente en el zoom o la escala que tenga en ese momento. Con esos milímetros y esas relaciones puedo cambiar de milímetros a tiempo en minutos o intensidad. Entonces lo que hice fue, una vez tenía esas relaciones, pues traté de calcular el área del pico.
Para eso, pues utilicé la ecuación que habíamos usado en clase, que el área de un pico que aparece o que tiene una distribución normal o parece un pico gaussiano, era igual a 1,064 por la altura, por el ancho a media altura. Entonces, para utilizar esa ecuación necesitaba medir la altura y determinar la mitad de esa altura y en ese punto determinar el ancho. Entonces lo hice en longitud, es decir, tracé una recta desde acá hasta acá para determinar la línea base. ¿Sí? Una vez determiné la línea base, pues desde ese punto de la línea base hasta el pico, medí la altura en milímetros. Dividí eso por 2 y encontré la media altura o la mitad de la altura. En ese punto, en la mitad de la altura, medí la longitud de milímetros, conservando la misma escala con la que determiné los factores anteriores. Porque si cambian el zoom, si lo van a hacer en la pantalla, pues eso les va a cambiar la proporción. Por eso deben mantener el mismo zoom que tengan o imprimirlo y mantener la misma hojita. Bueno, entonces, al medir la altura me dio 123 milímetros. Entonces, con la relación que había encontrado antes, encontré que la altura era en unidades de intensidad esta, 1.341.000, esa cantidad. Al determinar la mitad de la altura, que era 61,5 milímetros, en ese punto mido el ancho y me dio 15 milímetros. Entonces, utilizando la relación que hay entre milímetros y segundos, perdón, minutos, determiné que el ancho a media altura era de 0,024. Y simplemente utilicé la fórmula para calcular el área de una gaussiana, que era el factor por la altura en unidades de intensidad y por el ancho a media altura en unidades de longitud. Bueno, aquí debe haber un error, este es 0,024, que es el valor que da acá, 0,024. Sí, de pronto aquí un problema al hacer el reemplazo. Y con ese valor, más de hecho voy a verificar si la fórmula está usando, a ver, 31, 818.07 por 0,024. Sí, sí utilicé 0,024, pero reemplacé pues con un 2 adicional. Entonces, esa área me dio 34.264 y las unidades pues serán unidades de intensidad multiplicadas por tiempo. Entonces, si todos los picos se hacen en las mismas unidades, ahí sí pueden compararlos. Pueden utilizar esas áreas para lo que sea necesario usarlas, ¿no? Que es lo que se describe al principio. Hay que calcular varias cosas, número de platos teóricos, factores de retención. Entonces, en cada uno de esos cálculos necesitarán áreas, alturas, anchos, tiempos de retención. Pues entonces, lo que yo hice fue utilizar el software en el que ha hecho la gráfica, que se llama Origin Pro. Ese software simplemente permite hacer la gráfica y hacer varias cosas, determinar el tiempo de retención, medir áreas, calcular un porcentaje de área relativo, varias cosas. Lamentablemente, pues ese software no está disponible gratis, hay que tener una licencia para él. Y lo que hice fue hacer esa gráfica y tomar el primer pico y con el software utilizar la función de medir el área. Entonces, estos fueron los resultados. El área dio 33.985. Entonces, si ustedes lo comparan con el valor que se obtuvo midiendo, que es de 34.000, es muy cercano. Este software nos da dónde comienza el pico, desde dónde hasta dónde hizo la integración de 2,3 y dónde termina. Y esto, que es el ancho media altura, full width and half maximum, esto es el ancho media altura de 0,023. Y el que yo he obtenido acá por medición fue de 0,024, o sea, muy cercanos. Y las demás cosas, el tiempo de retención, que es la ubicación del pico máximo de 2,13 más o menos, y la altura de 1,33 por 10 a la 6, o sea, a ver, sería 1.334.000, que es más o menos lo que tenemos acá. Entonces, el método funciona si se hacen las mediciones adecuadas y lo más importante es, recuerden, esto hay que hacerlo para evitar que usemos unidades de longitud debido a que las escalas de los picos no son las mismas. Y después, pues les digo qué es lo que tienen que analizar. Aquí está pues las instrucciones. Entonces, yo diría pues que con esos 4 archivos tendría suficiente para poder realizar el informe. Entonces, escucho qué preguntas tienen. Alguien preguntó algo por acá. Sí, Máximo. Sí. Sí. Es que me enredé con una duda. ¿El informe se realiza todo con los datos del No, 2019 o para qué se usa el del 2020? No entiendo.
En el informe deben usar los dos sets de datos, los del 2020 y 2019. Solo que los cálculos solo se pueden hacer con los datos de 2019. Mejor dicho, lo que sucede aquí es que tenemos la misma corrida en dos condiciones diferentes. Eso es todo. Sí, porque es la misma muestra, el mismo equipo, la misma columna, lo que cambia son las condiciones del análisis. O sea que, básicamente, si ustedes leen las instrucciones, ahí les van a decir qué hay que hacer. Y en todas esas instrucciones, en algunos puntos necesitarán comparar las dos corridas. Por ejemplo, si ustedes tuvieran únicamente estos datos, ¿cierto? Solamente estos de acá, los que están acá, los de 2019. Les dijeran, el segundo grupo de datos el segundo grupo de picos, estos cuatro, ¿qué compuesto es? Solo con estos datos no podríamos decir qué compuesto es. Pero como en el otro se hizo la corrida del hexano solo y se obtuvieron sus picos, entonces por este cromatograma, es que podemos decir que ese segundo grupo de picos es del hexano. Y el último cromatograma es el que nos va a decir qué pasó con el pico que se perdió. ¿Sí? Entonces necesitan los dos grupos de datos para poder realizar el informe. Solo que con los que solamente permiten hacer cálculos fueron con los del 2019. Los del 2020 no permiten hacer cálculos, pero sí permiten hacer otras observaciones de los cromatogramas. Entonces necesitan los dos, los dos. O sea que, como por así decirlo, los del 2009 se utiliza para cálculos y los del 2020 es más que todo para análisis. Eso. Y después, claro, y también hay que comparar con los de 2019. ¿Sí? Si los cálculos son de 2019 y todo lo que es análisis y todo necesitan los dos. ¿Sí? Porque ahí necesitan comparar las condiciones, qué pasó con el pico perdido. Bueno, cuando lean pues las instrucciones, yo diría que las dudas serán menos y pues recuerden, cuando tengan preguntas sobre eso, la idea es que las hagan abajo. A ver, este es el grupo, este es el grupo 2, ¿no? No, el grupo 1. Perdón. Entonces, aquí donde está la parte de la demostración, abajo, ustedes pueden ver que aquí ya hubo un par de comentarios sobre el informe. Entonces, todas las preguntas que ustedes tengan sobre ese informe, por favor, los agregan aquí como comentarios. La idea es que, por ejemplo, aquí ya Diana hizo un par de preguntas y yo respondí esas preguntas. Entonces, ahí seguimos como el hilo para que ustedes sigan haciendo preguntas sobre el informe y yo respondo ahí mismo para que cuando vayan a hacer el informe tengan alguna duda, pues lo primero que deberían hacer es venir a esta sección, mirar las preguntas que otros compañeros hicieron, las respuestas que yo di y eso puede ser una guía antes de que pregunten algo particular, una duda que tengan. Entonces la idea de esto es que todos puedan ver las respuestas que yo doy a las preguntas que tienen ustedes para que no tenga yo que estar respondiendo lo mismo por correo. Entonces todas las preguntas del informe aquí. Profe, con el pico 2, pues que ahí tiene los otros picos del hexano, sacamos las áreas de los otros picos y las sumamos y esa sería solo un área. No, bueno, sí, cuando van a calcular el porcentaje de cada uno necesitan dividir el área de cada uno sobre el área total, ¿no? Entonces, para el hexano sí tendrían que sumar todas esas cuatro áreas, la del pico principal y la de los otros tres picos que hay alrededor. Y también, cuando determinan el denominador es el área total, hay que sumar todas las áreas de todos los picos. Pero entonces eso lo hacemos para todos los cálculos que necesitemos áreas. Sí, sí. Si necesitan medir las áreas de todos esos picos. Cuando vayan paso a paso sobre lo que hay que calcular, van a ver que necesitan, mejor dicho, y sacarlo de ahí. Pero si en el último punto de las instrucciones les digo que calculen la composición de la muestra dividiendo el área de cada pico, suma de todas, sobre el área de cada pico sobre el área total. O sea que hay que incluir los tres picos extras del examen. Eso está pues ahí en las instrucciones que les di. Bien, más preguntas sobre el informe. Bueno, recuerden que ya habíamos quedado que el ejercicio 2730 del SCOOP estaba como parte del examen, entonces
yo espero pues que vayan trabajando. Y van a ver que trabajar sobre ese ejercicio y sobre el informe es como lo mismo, hay muchas cosas en común. Entonces yo les recomendaría que fueran trabajando esas dos partes en paralelo. Al mismo tiempo trabajan en el informe y resuelvan el ejercicio 2730. Ya subí, como creo que vieron, subí el capítulo del SCOOC, el capítulo 27 está acá completo. Entonces ahí lo pueden ver y ese capítulo tiene algunos ejemplos, están las ecuaciones. Entonces yo usaría ese capítulo para referencia para el ejercicio 2730. Hay algunos ejemplos particulares, puntuales sobre el uso de algunas ecuaciones. Entonces creo que sería una buena guía para ese ejercicio. Porque recuerden que yo ese ejercicio solamente les voy a decir qué hay que calcular, pero no lo voy a hacer, les voy a decir cómo hacerlo, ¿no? Ustedes deben resolver esa parte. Profe, Mm. entonces sobre ese ejercicio, bueno, pues nosotros lo realizamos, que ¿Sí? tiene varios puntos, Sí. y eso mismo va a aparecer en el examen. No, ese ejercicio ustedes lo van a subir. Yo voy a abrir un espacio, una tarea, se llamará así, ejercicio 2730, y cada uno debe subir su archivo como lo resolvió. Es Mejor que dicho, yo tengo una duda. ese me lo entregan antes del examen. Lo de las dudas y todo eso de los ejercicios, recuerden que yo les pedí que llenaran una encuesta para definir unos horarios de consulta. Entonces, en esos horarios de consulta me pueden hacer las preguntas sobre ese ejercicio. O, pues ahí abajo, creo que voy a poner de una vez la tarea, el tema de tarea, donde ustedes van a poder subir el archivo cuando lo tengan listo. Y en esa parte de abajo de la tarea van a comenzar a hacer sus preguntas sobre ese ejercicio. Entonces, eso lo vamos a hacer en estas 2 horas. Profe, pero usted ya definió el horario de las consultas. No, no porque estaba esperando que la mayoría llenara la encuesta. Ah, Entonces, por ahora, pues de esto también quiero advertirles que yo sé que tienen mucha carga nosotros, etcétera, pero seguramente yo escojo 2 horas semanales en 2 días diferentes y no todos van a poder ir en esas horas. Yo trataré pues de hacerlo, ¿no? Pero ya tuve la experiencia con otro grupo y para poder que todos tuvieran al menos 1 hora de asesoría, yo tendría que estar conectado 7 horas a la semana. Y en algunos de esos espacios iba a estar solamente para 2 estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer es definir 2 horas a la semana de asesoría y los que no puedan a esas horas de asesoría o me preguntan por email o me dicen, mire, yo tengo una pregunta puntual sobre esta y esta tarde o hoy o mañana tengo espacio de tal a tal hora, me puede atender por una videollamada y así lo hacemos. ¿Sí? Más puntual que simplemente estar yo ahí esperando que dos que nunca van a aparecer aparezcan y yo estar conectado todo el tiempo frente al computador esperando que alguien me pregunte algo, no. Entonces, 2 espacios en donde la mayoría pueda en alguno de esos dos y los que no puedan en esos horarios, pues simplemente me hacen preguntas individuales por email o en la plataforma misma, como les acabo de mostrar, o definimos una asesoría puntual de, no sé, media hora, 1 hora, lo que necesiten con cada uno, fuera de ese horario, pero solamente para los que no puedan asistir a alguno de esos dos, de acuerdo a lo que diligencien en el puesto. ¿Qué más preguntas tienen? Bien, entonces les recomiendo que los que faltan por diligenciar la encuesta lo hagan. Para que yo pueda esta tarde definir los horarios de asesoría para la próxima semana, que seguramente los van a usar. El examen sería el martes y el informe lo deben entregar el domingo, ¿no? Entonces, y el ejercicio también. Entonces, seguramente la próxima semana habrá dudas que tendrán que ser subsanadas y pues lo haremos en las sesiones virtuales o a través de las preguntas que hagan en la plataforma o las solicitudes que me hagan de asesoría individual, que también dependerá pues, de la disponibilidad que yo tenga con los otros cursos. Bien, entonces creo profe, que... usted en la clase pasada nos mostró como el diagrama del HPLC. Sí, ¿Ese también entra en el parcial o solo el primero? sí, todo hasta HPLC entra en el examen. O sea que si usted nos pregunta, pues le tendríamos que hacer los dos esquemas de los dos equipos. Ah, no, pues yo les preguntaría uno o los dos, no sé.
Todavía no lo he decidido, tengo que consultarlo conmigo mismo. Bien, entonces creo que habíamos quedado como por acá más o menos. Ya habíamos visto esto. Y estamos acá. ¿Sí? ¿Cómo es que se hace el enlace covalente de las fases estacionarias sobre el soporte? Y pues les había mostrado que básicamente, digamos que esta es la superficie de la partícula que se usa como soporte y que los grupos que se usan para hacer el enlace son estos grupos del silano, los silanoles que están acá libres. Estos son los que están representados acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo anclar cualquier grupo R si dispongo de un, en este caso, los más usados son los cloro, mono, tri y di clorosilanos. Esos son los más usados para hacer esto. Hay diferencias importantes entre usar mono, por ejemplo. Si usamos el mono, observen que cada molécula que se enlaza covalentemente lo hace a través de un solo enlace. Si estamos usando el tricloro, es decir, hay 3 cloros aquí, podemos tener 3 puntos de anclaje para el R. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, en el que es monocloro, lo que se obtiene normalmente es una cadena lineal, ¿sí? Sobre la superficie. Mientras que en el tri y en el dicloro, lo que se obtiene sobre todo en esta parte que les estoy señalando acá, en esta parte, observen que dos moléculas del reactivo que se quiere anclar se juntan. Entonces podríamos tener algunas ramificaciones, ¿sí? Y pues también dos puntos de anclaje para los R. Entonces podríamos tener varias opciones. O sea que digamos que no es una capa lineal, sino que hay una capa que puede ser no lineal. Bien. Hay algo importante que hay que resaltar de esta reacción, y es que observen que acá les estoy mostrando que hay varios grupos OH disponibles en la superficie. Sin embargo, después de la reacción es posible que algunos grupos de esos, como dibujé por acá, queden sin reaccionar, es decir, quedan acá, aquí, que no reaccionaron. Y pues las razones pueden ser varias. Una puede ser que el rendimiento de la reacción no fue del 100%. Tal vez sea más conveniente dibujarlos de otro color. Voy a dibujarlos de otro color para que los vean mejor. A ver, tal vez este azul. Estos OHs que estoy dibujando acá, por aquí, y los OHs de acá arriba. Bueno, las razones les decía que pueden dar lugar a que los OHs de la superficie que se reaccionar son varias. Una, por ejemplo, impedimento estérico. Si observan, este grupo de acá, este OH que está entre los dos, tal vez pueda ser poco accesible para otro reactivo que quiera reaccionar con él. La razón, pues miren que quedó entre los grupos R y si los grupos R son voluminosos, pues seguramente esa molécula no va a poder alcanzar a este OH para reaccionar. ¿Sí? Entonces, si la reacción da lugar a que algunos reaccionen más rápido que otros, seguramente al final van a quedar unos OHs libres. Esos OHs libres pueden presentar algunos inconvenientes a la hora de la separación. Por ejemplo, si mi R es un C18, pues estas cadenas serán con 18 carbonos hacia arriba, ¿no? Entonces, seguramente cuando yo haga reaccionar el silano con un R de C18, mono, por ejemplo, mi objetivo es que esas partículas queden modificadas para ser usadas como una fase estacionaria de una columna que va a tener una polaridad muy baja, o sea, va a ser no polar. El hecho de que estos queden sin reaccionar va a hacer que en algunas partes de la superficie hayan interacciones electrostáticas o interacciones polares. Entonces, el comportamiento de esa fase estacionaria puede ser mixto, es decir,
sitios donde va a haber una interacción con los grupos no polares R y sitios donde va a haber interacción con los grupos OH. Entonces, a fin de evitar esa interacción, lo que se hace es tratar de inactivar estos grupos OH para que no presenten algún tipo de interferencia en la separación. Lo que se hace entonces es, por ejemplo, utilizar un monoclorosilano como el que hay ahí, pero con una estructura como esta. Bien, entonces, si comparan este grupo con este de acá, observen que el grupo R no es una cadena con 18 carbonos, sino que es un metilo. Esta molécula, pues, como podrán imaginarse, es mucho más pequeña que esta que tiene el C18. Entonces, esta C18 seguramente no es capaz de alcanzar estos sitios de acá, mientras que la otra molécula más pequeña, que tiene el CH3 tres veces, con esa molécula sí es capaz de alcanzar esos sitios para reaccionar con los OH. Es decir, va a ser posible de alguna forma evitar que esas interacciones polares afecten la separación. Entonces lo que se hace es hacer la reacción con grupos grandes para poner el grupo funcional que uno quiere y luego bloquear esos que no reaccionaron con una molécula más pequeña. De hecho, también la reactividad cambia. La reactividad de esta molécula grande es menor que la reactividad de la molécula pequeña. Entonces, de esa forma se puede desarrollar, pues, o se puede deshacer de eso. Este proceso se conoce como end-capping. ¿Sí? Cap como de tapa, o sea, significa como ponerle una tapa a las partes finales de los silanos que no reaccionaron. Entonces, el end-capping tiene como objetivo deshacerse de los grupos del silano que no reaccionaron. Perdón, profe, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Se llama end-capping, aquí está el nombre, end, de final, end-capping, y este de etapa de cap, entonces se llama end-capping. Eso es para deshacerse de los grupos OH libres que pueden interferir en el análisis. Entonces, la química de superficie de este tipo de partículas es muy versátil. Yo puedo meter cuantos grupos quiera siempre y cuando disponga de un silano adecuado para hacer el enlace covalente y desarrollar la química de superficie. En el interior, la partícula seguirá siendo sílica con los grupos SI, como les había mostrado acá, atrás, aquí. Este es el interior de la sílica, tiene grupos SI con oxígenos formando la sílica, pero la superficie se modifica. Es decir, la partícula tiene una composición, pero la superficie tiene una composición diferente. Es fácil ver eso, es un archivo que vamos a ver más adelante, pero quiero mostrarles físicamente qué sucede. A ver, ¿dónde está esto? Aquí, este lo podemos ver en esta bueno, entonces observen esta partícula. Esta es una partícula de sílica modificada. Entonces observen que, bueno, esta es una imagen obtenida con un microscopio electrónico. Lo que tiene esta partícula en la superficie es, de hecho, un polímero. Entonces, lo que se hizo, de hecho, yo fabriqué esta partícula y le hice el análisis por espectroscopía utilizando un microscopio electrónico. Entonces, lo que hice fue tomar la sílica, colocar una molécula en la superficie que fuera capaz de ser el punto de anclaje para el polímero. O sea que el proceso es en varias etapas, ya después les hablaré de eso. Y después lo que hice fue polimerizar la superficie. Entonces observen que la apariencia física de la partícula obtenida me permite ver que hay diferencias en la composición. Entonces el centro seguirá siendo sílica. Esta, de hecho, es una partícula esférica. Entonces, en esta técnica espectroscópica, los electrones atraviesan la muestra y se puede ver una diferencia en la morfología y en la composición de la superficie
por la intensidad de la imagen, ¿cierto? Es una imagen a blanco y negro porque los electrones, pues, son, o la forma del detector es monocromática. Pero observen que se puede ver una diferencia entre el núcleo de la partícula y la superficie. Sobre toda la superficie hay una capa de polímero que se desarrolló. Entonces, básicamente, la partícula internamente sigue siendo sílica, pero la parte o la superficie toda ha sido modificada con algún grupo funcional, en este caso un polímero. Entonces, aquí mediante esta imagen, pues, se comprueba que la superficie se modificó. Y con estas partículas se empaca la columna que va a ser utilizada después como fase estacionaria para una corrida. Después les muestro esta presentación. Bien, volviendo acá, entonces, aquí está la parte de la química que se necesita para producir esas diferentes fases estacionarias. Entonces, lo que yo quiera anclar, pues simplemente debo disponer de un grupo, de un silano con ese grupo que quiero poner en la superficie y hacer la química, la reacción en general, ¿no? Bien, aquí están algunos de los grupos R que se usan. Por ejemplo, si el R es un grupo como amida, o como amino, o como ciano, o diol, etc. Estas son columnas o fases estacionarias que son polares, pues por la naturaleza del grupo funcional. Y para grupos no polares se utilizan octadecil, octil, fenil, pentafluorofenil, butil y ciano. Estas son grupos R que darían lugar a fases estacionarias no polares, mientras de aquí serían polares. Entonces recuerden que la naturaleza de la fase estacionaria es la que determina el uso de esa columna. Seguramente las que están aquí a la izquierda, las polares, se usarán para analitos polares, aminoácidos, azúcares, bueno, cosas como esas. Y las no polares que están aquí a la izquierda se utilizarán para grupos, para analitos también no polares. Por ejemplo, no sé, se me ocurre derivados de petróleo, cosas como esas, aunque si esos compuestos, recuerden, son volátiles, en lugar de usarlos como HPLC sería para cromatografía de gases. Pero, de hecho, no hay diferencia en cuanto a la forma en la que se producen esas fases estacionarias entre esas técnicas. Es decir, este mismo proceso es el que se sigue para producir, por ejemplo, una columna C18 para cromatografía de gases. Lo que se hace entonces es una columna capilar. Recuerden que la columna capilar internamente no tiene relleno, simplemente tiene la columna y sobre la columna está depositada una fase líquida o una fase sólida. Entonces, lo que se debería hacer sería simplemente modificar internamente la columna capilar con un silano, si se trata pues de que la superficie de la columna es de sílica, y se puede producir ese tipo de fase estacionaria. O tomar las partículas como las que les mostré ahora y rellenar una columna para ser usada como cromatografía de gases. O sea que la forma de obtención de las fases estacionarias es independiente de cuál técnica se use. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cuáles son las fases estacionarias que se pueden producir mediante esa técnica de modificación con silanos. Aquí pues hay algunos de los principales mecanismos para separación. De estos ya habíamos hablado. El primero, que es el de la izquierda, es el mecanismo de partición. Ese mecanismo, de hecho, es el mismo que se usa en cromatografía de gas líquido. Es decir, observen que aquí hay una capa de sílica y aquí está la fase estacionaria que está covalentemente anclada a la superficie sílica, por un método como los que les acabo de mostrar. Entonces, hay partición porque las moléculas de solvente, que son estos rectángulos blancos, generan una fase adicional. Entonces tenemos la fase sólida, que es la fase estacionaria, y tenemos el solvente, que es la fase líquida. Entonces lo que sucede aquí es que las moléculas del analito, que son estos triángulos azules, van a pasar a la fase estacionaria y también van a estar en la fase líquida. O sea que hay un equilibrio dinámico en el que las moléculas del soluto se mueven entre cada una de esas. Entonces pasan un momento a la fase estacionaria y otro momento en la fase móvil. Entonces, aquí hay un equilibrio de partición. ¿Recuerdan el coeficiente de partición, que es la concentración del analito en la fase estacionaria sobre la concentración del analito en la fase móvil? Entonces, recuerden que a medida que el K, que recuerden es la letra con la que se representa, es más grande, entonces la retención también. Entonces, lo que les digo es esto: el coeficiente de reparto era la concentración del analito
en la fase estacionaria sobre la concentración del analito en la fase móvil. Eso está pues incluso entre las ecuaciones que vimos para cromatografía de gases. Entonces, la partición es esa, un equilibrio de afinidad del analito entre cada una de las dos fases. La fase estacionaria, que es la que está aquí, y la fase móvil, que sería el solvente que fluye a través de la columna. Bien, como la mayoría de las fases estacionarias en HPLC son sólidas, entonces también se da un equilibrio de absorción. En ese caso, tenemos que acá hay una fase estacionaria sólida. Y aquí tenemos la fase móvil, que es líquida, ¿no? El solvente. Entonces, los analitos pasan un tiempo en la fase móvil, como lo muestran acá, luego pasan y se absorben en la fase estacionaria y luego hay una desorción. Entonces, el equilibrio es como una absorción y luego hay una desorción, ¿sí? Todo el tiempo. Las moléculas hacen uno y lo otro. Entonces, la retención en ese caso está debido a que tan fuertemente sea la absorción o que tan rápida o lenta sea la desorción. Aquellos analitos que se absorban fuertemente sobre la superficie serán retenidos y los que no, pues no serán tan retenidos y diluirán primero de la columna cromatográfica. Entonces, estos son los dos principales mecanismos. Recuerden que en HPLC, como vimos en los fundamentos, también hay otros tipos de interacciones hidrofóbicas, intercambio catiónica, esos también son mecanismos que se pueden presentar acá, pero estos dos particularmente son los más, los que usualmente se presentan en las separaciones por HPLC. Pero también pues hay cromatografía de HPLC por intercambio iónico, catiónico y aniónico, de afinidad, bueno, todas esas cosas también se pueden presentar acá. Aquí tenemos la ecuación de Van Dieter, que ya les había hablado de ella, incluso por ahí teníamos una tarea que aquí no hablamos de ella. Esta ecuación, que es la que está acá, está representada por el término A, B y el C, y depende de la velocidad lineal. Incluso ya hemos visto una gráfica que por aquí estaba, ¿no? Está la gráfica, esta ecuación de Van Dieter. La altura equivalente al plato teórico en función de la velocidad lineal y que tiene un mínimo, y que habíamos hablado pues de la presencia de ese mínimo, a qué velocidad se presentaba. Bueno, entonces, aquí lo que se está mostrando en esto es qué cosas afectan la eficiencia de la columna. Depende de la velocidad lineal y depende de los coeficientes de difusión. Por ejemplo, los términos que están acá, que son los términos de C, aquí se dividió en dos. C debido a la fase estacionaria y debido a la fase móvil. Son las velocidades de difusión. Entonces, si ustedes alcanzaron a consultar un poco sobre qué eran A, B y C, el término C es el factor que está relacionado con la difusión de los analitos a través de la fase móvil o la fase estacionaria. El término B, aquí, este término B está relacionado con la difusión longitudinal, que es que en ocasiones cuando la columna o cuando, digamos que está la columna, aquí estoy dibujando una columna acá arriba, y hay un analito, digamos que la dirección de la separación debe ser hacia allá, o sea, el flujo es hacia allá. Debería ser pues de izquierda a derecha, como lo traté de dibujar ahí. Pero cuando hay una separación, un analito, recuerden que la difusión se da debido a diferencias en concentración. Difusión implica que una molécula o las moléculas se mueven desde un punto donde hay alta concentración hasta un punto donde hay baja concentración. Entonces, eso puede originar que una molécula particular de analito se pueda mover por difusión en una dirección longitudinal. Es decir, algunas moléculas incluso se pueden mover un poco en la dirección contraria al flujo. Esto originaría un pico con un ancho más grande, o sea, habría un ensanchamiento del pico debido a esto. Y ese coeficiente de difusión depende del solvente y el analito que sea. En cuanto al término de la ecuación, el término A, significa que las moléculas pueden recorrer varios caminos. Por ejemplo, si yo tengo una columna empacada, que es lo que estoy dibujando acá, es posible que algunas moléculas de ese analito se vayan en caminos diferentes.
Por ejemplo, supongamos que hay unas moléculas que siguen este camino que está en verde. Seguramente habrá otras moléculas que sigan un camino diferente y otras que sigan un camino más directo. Entonces, todas estas son trayectorias de las moléculas del mismo compuesto, solo que físicamente ellas pueden tomar varias direcciones. Y pues eso es, digamos, aleatorio. Así como ustedes ven, por ejemplo, en el flujo de un río, que hay un obstáculo, una piedra o una curva o lo que sea, y hay algunas secciones del río que pasan a través de esos y hay otras que las bordean. Entonces, ese efecto hace también que el ancho del pico sea diferente. Entonces, aquí en esta diapositiva está básicamente resumido lo que ustedes deben haber consultado para la ecuación de Van-Dieter. Pero básicamente lo que dice la ecuación de Van-Dieter es que la altura equivalente del plato teórico depende del término A, que es este, está relacionado con los múltiples caminos que puede tomar una molécula, con el factor B, que está relacionado con la longitudinal, que es que una molécula pueda moverse en direcciones incluso contrarias al flujo, y el término C es la transferencia de masa, es decir, qué tan rápido se mueven los analitos dentro de la fase estacionaria y dentro de la fase móvil. Cada una de esas cosas afecta de diferente manera la separación. Y hay pues algunos efectos que están fuera de la columna, pero pues no vamos a entrar en detalle. Bien, entonces ya vimos el equipo y la columna. El siguiente paso es ver el detector. Vimos pues la bomba, recuerden que les mostré cómo funcionaba la bomba. Luego pues el mezclador no es una parte que requiere un análisis, simplemente es un punto en donde entran dos corrientes y sale una. Luego vimos la columna, lo importante son las fases estacionarias. Y ahora vamos al final de la columna, que es el detector. Entonces, las características que debe tener un detector son en general muy similares a las que debe tener un detector para cromatografía de gases. Pues debe ser sensible, ¿sí? Alta sensibilidad, debe ser estable y reproducible. Esto significa que entre corridas los resultados sean iguales, ¿sí? Iguales resultados. Eso pues lo pudimos apreciar también en las características del detector para la cromatografía de gases. Si comparan los resultados de los cromatogramas obtenidos en septiembre y obtenidos en marzo, van a ver que son muy similares, y no casi iguales. Entonces, ese detector es muy confiable, que para el caso de la cromatografía de gases fue un filtro. Debe ser lineal, significa que la relación entre la concentración y la señal debe ser de una línea recta. Debe ser debe ser rápido, sí, eso es básicamente lo que determina esta cuarta característica, sí, debe ser muy rápido, para que no haya tiempos de retardo y para que el cromatograma se obtenga en tiempo real y no haya un tiempo pues en el que el sistema tenga que procesar alguna señal para dar finalmente la intensidad de un pico. Debe ser de fácil uso, bien fiable, o sea, que ustedes sepan que los resultados van a ser buenos a pesar de que haya variaciones en algunos parámetros del análisis. Y sobre todo, debe contener o debe requerir un volumen pequeño para hacer la medición. Entonces, yo les había dicho que en cromatografía de gases, perdón, de HPLC, normalmente el detector son celdas de flujo. Una celda de flujo básicamente es una parte donde la columna llega a esta celda, ¿sí? Y en esta celda lo que se hace es, por ejemplo, si es una celda en la que se mide absorbancia, entonces toda la celda se llena de lo que viene en la columna, completamente. Aquí tendríamos una fuente de radiación y aquí en esta parte tendríamos un detector. Y pues el exceso sería pues a un desecho, ¿no? A un desecho. Entonces, a lo que se refiere esa última parte es que el volumen de la celda debe ser un volumen mínimo. Y la razón es para que cuando haya pues un cambio aquí en el área, los picos no se vayan a ensanchar debido a la presencia del detector. O sea, el detector no debe producir una perturbación en el flujo suficiente, no muy grande que pueda hacer que el pico sea, por ejemplo, pase de ser un pico como este
a hacer un pico más ancho. La razón está en que al haber un volumen muy grande, hay efectos, por ejemplo, de difusión dentro de él. Entonces, la idea es que el ancho del pico no se modifique debido a el punto donde se hace la medida al final de la columna. Es decir, ese detector debe ser casi como en las mismas condiciones de la columna, el mismo volumen interno, el diámetro, todo eso, o el método de medición no debe afectar el ensanchamiento de los picos, es decir, no debe afectar cómo salen los compuestos de la columna. Entonces aquí a continuación hay algunos tipos de detectores. Creo que alcanzamos a ver este. Este es el detector ultravioleta visible. Esta es una celda de flujo. Aquí está la celda de flujo. Entonces, al principio, pues, digamos que es parecido a lo que yo les digo que acá. Simplemente hay una entrada de lo que viene de la columna, aquí por la izquierda, sale el desecho, y aquí en la columna se hace una medición de absorbancia. Entonces, aquí está cómo es físicamente. ¿Qué tenemos? Lo que viene de la columna llega y, pues, llena la celda de flujo. Y pues aquí está exagerado el volumen y la distancia entre la fuente y el detector, pero el volumen típico es de 1 a 10 microlitros. Es un volumen bien pequeño. ¿Sí? De nuevo, para evitar que haya ensanchamiento de picos debido a que aquí el aumento en el área puede hacer que los picos o que los componentes tengan una separación extra acá, y eso contribuiría a que el pico fuera más ancho. Aquí tenemos una ventana de cuarzo, porque recuerden que en el ultravioleta el vidrio absorbería, pero el cuarzo no lo hace. Entonces tenemos una fuente de radiación ultravioleta aquí a la izquierda. Aquí está la fuente. Y aquí está el detector. Y pues el camino que toman los componentes de la muestra es así. Llenan completamente la celda. Y aquí tenemos pues la forma de medir. Los volúmenes típicos están de 1 a 10 microlitros, y la longitud de esto, desde acá hasta acá, es más o menos de 2 a 10 milímetros. Eso pues para evitar el ensanchamiento de los picos. Bien, este 10 no me quedó muy bonito que digamos. Bien, y aquí están pues algunos tipos de detectores. Observen que estos detectores son similares a los que ustedes deben haber analizado en Instrumental 1. Tenemos un detector con una lámpara de deuterio, que es la fuente que se usa normalmente para ultravioleta. Aquí tenemos algunos filtros. Y aquí tendríamos la celda de flujo, que es la parte que hay acá. Entonces, básicamente, toda esta parte de aquí es la lámpara. Estos son algunos sistemas ópticos para alinear el haz y luego hacerlo pasar a través de la celda de flujo, que es por donde va a pasar la muestra. Entonces, aquí necesitamos un detector de algún tipo que genere algún tipo de respuesta ante la radiación ultravioleta. En este caso se utiliza un detector de arreglo de diodos, y aquí está pues el esquema del arreglo de diodos. Entonces tenemos una lámpara, ya sea de tungsteno o de deuterio, que está en la trayectoria óptica, unos lentes para alinear ese haz. Aquí tendríamos una celda de flujo, como la que hay acá, y aquí tendríamos un selector de longitud de onda. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es un sistema que nos permite hacer la detección. Pero en esencia, el principio es este. Hay una celda, como las que ustedes conocen, para ultravioleta visible, pero a través de esa celda todo el tiempo va a estar circulando el líquido que proviene de la columna después de la separación. El principio es el mismo. Se mide la diferencia de la absorción de radiación entre la intensidad incidente y la intensidad que el detector está recibiendo, y con base en eso se determina la absorbancia. Y el cromatograma entonces sería como absorbancia en función del tiempo. Por lo tanto, las moléculas que se determinan por este tipo de detección deben ser moléculas que reaccionen ante la luz ultravioleta. O sea que normalmente son compuestos que tienen algún tipo de resonancia, sobre todo compuestos que tengan nitrógeno en la molécula. Esa resonancia o esa conjugación de nitrógeno da lugar a absorción en el ultravioleta. Entonces, cada tipo de detector será usado dependiendo del tipo de analito que se quiera detectar. Bien, entonces vamos a continuar después, el martes,
con esta parte de HPLC. Seguramente ese día terminaremos todo y les mostraré la otra presentación en donde les muestro cómo se desarrollan las fases estacionales. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Profe, y ustedes en el curso nos ponen, pues, hacer un detector de HPLC, ¿sería cualquiera de esos tres? Sí, o si les pregunto en particular cómo funciona lo que pasa es que estos no son tres detectores. Este es la celda de flujo y estos son dos detectores diferentes. ¿Sí? Ah, listo. Ambos utilizan la celda de flujo, porque si observan, en esta yo ya la había señalado y aquí está la otra celda de flujo, es decir, estas dos son celdas de flujo. ¿Sí? Lo que es diferente es el dispositivo como fuente y el detector. Entonces aquí tenemos la fuente de una lámpara de deuterio para el detector con longitud de onda variable, o el de arreglo de diodos, aquí tenemos igual la celda estándar. Yo pues no espero que me hagan un diagrama como este así completo, sino puede ser por bloquecitos que digan, aquí está la fuente, aquí está un filtro, luego la celda de flujo y el arreglo de diodos, ya. Y en el otro pues lo mismo. No es que me tienen que dibujar la forma exacta del. Oye, alguien ya la despertó el gallo, entonces creo que es hora de terminar ese llanto de gallo. Profe, Sí. el parcial va hasta lo que vimos hoy. Lo que terminamos el martes. Sí, sí, lo que terminamos ese día. Y Profe, creo que algo no me quedó muy claro. Sí, El ejercicio que usted nos mandó para el parcial, ¿lo tenemos sí, que entregar antes del parcial o el día sí, del parcial? antes del examen, o sea, dentro de una semana el domingo, que es el 5, ¿no? Sí, porque Ah, o sea que ese día le entregamos el informe y el ejercicio. y el ejercicio. Y Ah, 2 días después, el martes, es el examen. ¿Sí? El examen sería el martes 7 de abril. Estefanía, ¿me voy a preguntar algo? Profe, pues no tanto como de la clase que acabamos de ver, sino que le iba a preguntar si era posible que siguiera dejando como las tareas para entregarlas, como para no perder esa nota. Sí, 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 porque igual algunas de las tareas que vienen serán, pues, se llaman entregar algunas tareas. Sí, cuando tomemos el siguiente tema, que es absorción atómica, también hay un par de tareas y ustedes van a seguir subiéndolas a la plataforma. Entonces, sí, eso seguirá siendo de esa forma. Bien, entonces voy a detener la grabación.